¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que nos ocupa la mayor parte del tiempo? ¿Qué es lo que más les importa a cada uno de ustedes? Si pudiéramos hacer una lista de prioridades, si pudiéramos enumerar cada cosa que tiene valor para nosotros y que queremos, atesoramos, ¿qué es lo más importante? ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Qué venimos a hacer hoy a la iglesia, por ejemplo? ¿Por qué oramos? ¿Por qué leemos la palabra? ¿Por qué estamos siempre pendientes de algo que suene o que huela a cristiano, a Cristo, a Jesús, a Dios? ¿Por qué somos lo que somos? Perdón. Esa pregunta me la hicieron hace 31 años. Yo estaba recién convertido, estaba muy eufórico, muy lleno de su presencia, muy alegre, muy gozoso, porque nunca en mi vida había experimentado un cambio tan drástico, así como lo estaba viviendo para ese momento. Pero alguien que había leído la palabra, alguien que me llevaba mucho trecho en cuanto a lo que significaba la religión, me preguntó, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué cambiaste de religión? Realmente yo no estaba cambiando de religión. Realmente yo lo único que estaba sintiendo es que ahora yo era libre, es que ahora mi vida tenía sentido, es que antes lo que para mí significaba algo de valor, ahora no lo tenía, ahora era algo que yo no sabía que existía y ese algo era lo que realmente tenía valor para mí. Pero la persona insistía, sí, todo eso está bien, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Qué es lo que realmente tiene valor? ¿Cuál es la cosa principal que te motiva a hacer lo que haces y ser como eres? Bueno, generalmente cuando uno está en los primeros tiempos caminando con el Señor, se vienen muchos textos a la mente de la palabra. Yo pudiera haber hablado a este hombre de Juan 20, el capítulo completo, el capítulo completo de la primera a la segunda carta de Juan, donde habla acerca de cuál es nuestro comportamiento. Juan 3:16, por ejemplo, un texto conocido por muchos, el Salmo 23, el Salmo 39, el Salmo 20. Yo pudiera, primera carta de los Corintios, capítulo 13, yo pudiera haber hablado de muchas maneras y con la Biblia en la mano. Pero realmente estaría respondiendo la pregunta de aquel que me dice, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo que realmente tiene sentido para ti? Y esta es una pregunta que nos confronta como cristianos. ¿Qué es lo más importante que nosotros podemos ver en esto que hacemos? En haber venido hoy, haber orado, haber intercedido por este país, haber cantado como lo hacemos, con el corazón más que con la voz. Menos más que con el corazón y no con la voz, porque si fuera con la voz, ya me hubieran rapado. Pero lo hacemos. Pero luego mañana empieza una nueva semana. Y cuidado, y si no, dentro de 2 horas empieza una nueva semana para nosotros. ¿Y qué realmente es lo que cuidamos en nuestra vida? ¿Qué es lo que realmente cobra valor? ¿Qué es lo que nos mantiene vivos? Esta es una pregunta que muchos se hacen. A veces uno se consigue por ahí en la calle un testigo de Jehová y le hace esa misma pregunta, ¿no? ¿Es que acaso tú crees en un Cristo que fue crucificado, que murió y al tercer día resucitó y ahora tú te crees que tú eres salvo? Si uno no tiene palabra, si uno no tiene texto para rebatir aquello, el testigo de Jehová lo vuelve a uno rabo. Y lo pone a pensar además. Uno sabe la respuesta, pero no tiene manera de poderla decir. ¿Cuántos pueden decir amén a eso?
Así que pregúntate, ¿qué es lo más importante? Yo el domingo de la semana pasada asistí a una buena iglesia, de verdad que me gocé mucho. El predicador, un hombre muy jocoso, un hombre de Dios. Me gocé mucho, nos gozamos mucho mi esposa y yo y nos sentimos bien. Claro, siempre aquella sensación de lejanía, ¿no? y de nostalgia por no estar aquí con ustedes. Estuve tentado a enviar hasta un mensaje y haberlo pasado por pantalla, pero dije no, yo quiero ver hasta dónde me aman y hasta dónde los amo, y descubrí que los amo mucho. No sé si ustedes me aman igual. Y déjeme decirle que todo el mundo tiene sus ojos puestos en Venezuela. Somos un país, si se quiere, codiciable, que nosotros no vemos lo que ellos sí ven. Pero dentro de ese mensaje, el mensaje que el pastor compartió en esa oportunidad el domingo, pues fue un mensaje para ellos. Hay una realidad para ellos. Sus problemas, sus realidades no son nuestras realidades. Y hoy yo no puedo evitar tener que tocar el punto que estamos viviendo, porque estaría fuera de todo orden, fuera de foco, si tratara con ustedes y reflexionáramos hoy sobre otra cosa que no sea lo que le está aconteciendo a nuestro país. Y le voy a pedir a aquellos religiosos, le voy a pedir a aquellos ortodoxos, le voy a pedir a aquellos evangélicos rancios todavía, que no me vayan a malinterpretar, porque no voy a hablar de política. A mí nadie me va a hacer hablar de política en este lugar, ni en ningún lugar, porque la única política que yo conozco y reconozco es la política del reino de Dios. Así que no me vayan a etiquetar como hacen muchos en Facebook, que etiquetan a medio mundo y dicen cualquier cosa. Yo no pertenezco a eso. Si algo no me gustan a mí son las etiquetas, y menos las de Facebook. Debemos conocer el tiempo. Dios nos ha mostrado, porque lo hemos vivido, nos los ha dicho con palabras. Han venido profetas de otros países a decir: prepárense, porque cosas grandes vienen para ustedes. Porque Venezuela va a ser un país fuera de lo común. Lo que ustedes recibieron en el pasado de misioneros europeos y americanos que se dispusieron a ir a evangelizar a un país, ahora ustedes van a reevangelizar el resto del mundo que se está corrompiendo. Venezuela será una tierra codiciable. La gente vendrá a establecerse en este país, aún tratando de violar las reglas de inmigración, como lo hacen en los Estados Unidos, como lo hacen en Europa, porque aquí la cosa es diferente. Pero eso no era así nomás, ¿no? Cuando el pueblo de Israel llegó a las puertas de la tierra de Canaán, ellos nunca habían pensado que iba a haber gigantes allí. Muchos de ellos pensaron incluso que Dios los había defraudado, porque no era lo que les había prometido. Nos sacaste de la esclavitud, nos hiciste pasar 40 años en el desierto para llegar a nuestro destino, y ahora conseguimos que está ocupada la tierra. Había que conquistarla. Había que conquistar esa tierra. Nosotros tenemos que conquistar esta tierra de avivamiento. Nosotros tenemos que conquistar esta tierra para Jesucristo. Nosotros tenemos que hacer el trabajo que nos ha sido encomendado. Dios nos está dando armas. Dios nos está prosperando. Y no estoy hablando de prosperidad financiera precisamente. Dios nos está levantando como un pueblo. Pero lo está haciendo con el único propósito, no solamente de bendecirnos espiritual y materialmente, individualmente a cada quien, sino que lo está haciendo como pueblo, porque Dios está buscando a quien entregarle el cetro, a quien entregarle la llave de este país. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Cuando esta persona
hace 31 años me preguntó qué era lo más importante para mí. Yo no sabía qué contestarle. Yo no sé si la persona aún vive, no sé dónde está, ni sé cómo se llama, pero cómo me gustaría a mí volverlo a conseguir y responderle ahora de una manera más asertiva. Porque ahora sí sé que es lo más importante para mí. Yo voy a pedir que me estén siguiendo en sus Biblias, en el Evangelio según Mateo, capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 11 al 16. Este es el capítulo que habla de las bienaventuranzas del Señor, el sermón del monte, y de verdad que tiene que ver mucho con lo que está pasando. Déjenme decirle, antes de leer la palabra, que ciertamente, estando fuera del país, vivimos tiempos de mucha angustia. Tiempos de mucha angustia. Y lo confieso, yo no soy un super hombre, todavía estoy en un cuerpo de carne, tengo emociones, tengo nervios. Soy un hombre que a veces puede tener temores, pero la palabra me ha enseñado que tome todo pensamiento cautivo y lo lleve a la obediencia de Dios. Y déjeme decirle que no me preocupaba tanto por lo que estaban viendo, que muchas de las cosas que aquí no se ven, afuera sí se ven. Afuera pareciera ser que la realidad es más clara que aquí mismo de dentro del país. Porque allá podemos estar en contacto con las redes sociales como estamos aquí, pero también hay televisoras internacionales que están recogiendo todo y lo están mostrando al mundo. Pero estaba más preocupado, no por lo que acontecía, estaba más preocupado por el pueblo de Dios. Porque estoy viendo claro cuál es el objetivo del enemigo. El objetivo del enemigo no es esclavizar a un país. El objetivo del enemigo no es hacer una hambruna en este país, empobrecer este país. No, ese no es el objetivo. El objetivo del enemigo es evitar que usted y yo y que todo el pueblo de Dios tome posesión de este país. Y me preocupaba porque podía leer en muchas de las cosas que se dicen por las redes sociales, cosas que a mí me abrumaban y que decía cómo alguien creyente, cómo alguien lavado por la sangre de Jesucristo puede decir tal cosa, puede sentir tal cosa, porque la palabra dice que nuestra boca habla de la abundancia del corazón. Y eso me preocupaba aún más. Y la palabra que vamos a leer a continuación echa por tierra todo pensamiento que nosotros podamos tener acerca de lo que estamos viviendo. Y ya les voy a explicar en la brevedad de lo posible. Dice la palabra de Dios, Mateo 5 desde el verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando habla de hollada es pisoteada, es aplastada por los pies de los hombres. Dice el 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que están en los cielos. Dije al principio que tenía honda y profunda preocupación por el pueblo, porque les confieso que nos estamos desviando.
Les confieso que el enemigo está haciendo un buen trabajo. Hoy tenemos Santa Cena. Hoy debemos sentarnos a la mesa con el Señor. Yo no sé cuántos podremos sentarnos a la mesa con el Señor. Cuando la palabra nos enseña en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, que si alguno tiene algo contra su hermano, vaya y reconcíliese con él, deje su ofrenda incluso y después vaya y ponga su ofrenda en el alfolí. Yo no sé cuántos podamos tener la conciencia limpia en este día para poder sentarnos a la mesa con el Señor. He recibido llamadas, he recibido mensajes de personas que me han dicho, pastor, ¿cómo hago? Y déjeme decirle que han sido muchas, y no estoy exagerando. ¿Cómo hago? Yo no sé, yo no me siento digno de sentarme a la mesa con el Señor porque tengo mucha rabia, tengo mucho odio, tengo ganas hasta de matar y me arrepiento de eso. Yo sé que así como estoy no puedo ir, no puedo ni siquiera pisar la iglesia. Yo no sé si alguno de esos que me han escrito y me han llamado están aquí, no sé. Pero este mensaje es para ti. Este mensaje es para mí. Esta palabra es para todo el pueblo de Dios que pretende conquistar esta tierra para Jesucristo. Y justamente esa es la victoria del enemigo sobre nosotros. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor? ¿Cuántas veces nos ha dicho, ustedes no pertenecen a esto? Su ciudadanía no es terrenal, es celestial. Hemos venido hablando sobre las últimas semanas acerca de nuestra perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo debemos enfocarnos nosotros? ¿Desde qué ángulo debemos ver nuestra vida para poder vivir? Ciertamente cada día es más difícil. Por lo menos en este país cada día es más difícil vivir. Cada día hay más inseguridad. Cada día hay más carencia de muchas cosas. Cada día al ser humano común y corriente le cuesta. Y Dios nos los había advertido. No sé cuántos de ustedes escucharon, por lo menos de mi parte, y de muchas personas que se pararon en este púlpito y nos dijeron, y el Señor nos dijo, prepárense porque vienen tiempos muy difíciles. Hubo cultos de oración que se los dedicamos completos a esto. Recuerdo en una oportunidad hace como un mes, aquí mismo, cuando hablamos y le dijimos, tomen la sangre del cordero como hizo el pueblo de Israel, pongan la marca en los dinteles de la puerta y en las columnas de la puerta, para que el ángel de la muerte pase, mas a ustedes no les toque. No hubo engaño en lo que estamos viviendo. Prepárense. Y las profecías no siempre son halagadoras, no siempre son profecías de prosperidad. Cuando Dios le mostró a José lo que iba a hacer con él, después de que le mostró el final de la película, lo paseó por todo un desierto y todos conocen la historia. Hasta que llegó a ser el vicepresidente de Egipto y pudo salvar a todo un planeta, o por lo menos a una tierra que se conocía para entonces, de la hambruna que se desató para la tierra. Mis amados, en la palabra de Dios está establecido que al que Dios ama, disciplina. Yo no tengo la menor duda de que sobre este país, y lo he dicho públicamente, hay juicio de Dios. Pero un juicio no es para condenar, un juicio es para corregir. Cuando tomamos a nuestros hijos y le hacemos corrección y le quitamos cosas que realmente les duelan soltar, lo estamos haciendo con la única intención y el único espíritu de corregirlos, de que rectifiquen su camino. Todavía Dios está esperando que Venezuela rectifique, que Venezuela se salga de la idolatría en la que está. Me dio mucho dolor ver en el aeropuerto de Maiquetía cómo en las agencias de viaje hay máscaras de los diablos de Yare por todos lados, simbolizando el carnaval, por ejemplo. No vi en un solo lugar, no vi algo como eso.
No vi el nombre de Jesucristo por ningún lado. Los diablos de Yare, que es un patrimonio cultural del mundo, o ni siquiera de Venezuela. De lo poquito que exportamos diablo. Imagínense ustedes. ¿Cómo creen que Dios pueda bendecirnos de esa manera? Si un pueblo no despierta, si un pueblo no se para en la brecha entre Dios y este país y le dice, Señor, heme aquí, yo intercedo por este país, yo hago lo que tú quieras que yo haga, pero no destruyas a este país. Hay rabia, hay odio, rabia contenida, no drenada, que es la peligrosa. Porque en el tiempo cuando se suelta esa rabia, hace estrago. Y después nos vamos a arrepentir de muchas cosas que hicimos o dijimos. A lo largo del mensaje lo que te quiero es dar la oportunidad de que te reconcilies con Dios. Tú vas a decir, pastor, pero es que yo no tengo problema con Dios. O sí lo tienes. Sí lo tienes. Y tú sabes que lo tienes. Porque yo lo he tenido también. Cada vez que vemos como un muchacho es agredido, cada vez que vemos cuando un policía es agredido también, cada vez que vemos este hombre, este guardia nacional que fue muerto por un disparo en un ojo, decimos, ¿dónde están los culpables? ¿Dónde están los culpables? Ya van cerca de 17, 18 muertos en todo el territorio nacional y casi 500 heridos, oficialmente. ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero decirte lo que dice la palabra de Dios. Y voy a pedir que me acompañes a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos 12. Romanos capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 12. Y permítame ser muy bíblico en esta oportunidad porque no quiero salirme del cauce de Dios. Dice la palabra, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien, con el bien el mal. Pero estamos al revés. Estamos al revés. El mal nos está venciendo. Porque, y esto que le digo no me lo ha dicho gente inconversa. ¿Cómo quisiera tener yo una ametralladora para matarlo? Porque eso es lo que provoca. Y estoy hablando de lado y lado, ¿no? Cuando el Señor nos dice en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor te está diciendo, no te contamines tú. Porque si tú crees en mí que soy un Dios justo, verdadero, que te he suplido, que te he dado todo, ¿por qué vas a desconfiar de que yo voy a hacer justicia en este país? Porque aquí el malo es bueno y el bueno es malo. No faltará alguien en este mismo momento que se
que se enoje conmigo por lo que estoy diciendo, porque o me van a poner de un lado, porque si hablo a favor del gobierno soy de aquel lado, pero si hablo a favor del otro, soy del gobierno. Dios, yo no soy de ningún lado, yo soy cristiano, yo tengo un pasaporte que me dice ciudadano celestial. Circunstancialmente estoy en esta tierra para predicar la obra, la palabra de Dios. Eso es lo que hago. Cuando el Señor dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Es que queremos ser hasta como Dios mismo. Queremos nosotros tomar la justicia por nuestras propias manos. Ciertamente, este es un país que ha vivido por muchas décadas de corrupción en corrupción, de injusticia en injusticia. No es ahora, siempre ha sido así. ¿Por qué debe ser distinto ahora? Por supuesto, yo comparto con ustedes el hecho de que no quiero la injusticia. Y sé que se ha cometido injusticia en este país. Y sé que ha habido corrupción en este país. Todos lo sabemos. Pero nosotros mismos vamos a tomar la justicia en nuestras propias manos. No dice la palabra que las armas de nuestra justicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir toda fortaleza que se interponga. Se ha puesto de moda, y hoy me lo recordaron, ¿no? Ese eslogan que dice prohibido olvidar. ¿Cuántos lo han escuchado? Prohibido olvidar. Como diría alguien, yo perdono pero yo no olvido. Pues está prohibido olvidar. Imagínense ustedes si Jesucristo hubiera dicho, no, prohibido olvidar. Es más, siéntate ahí porque te voy a decir cada una de las cosas que tú hiciste. Pues yo te perdono, pero no te olvido lo que hiciste. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho que en el reino de Dios está prohibido olvidar? ¿Quién ha dicho? Porque es bueno mantener la llama encendida del odio allí. Prohibido que tú olvides. Prohibido que tú olvides cada injusticia. Prohibido que tú veas cada agresión que tú has visto en la televisión o has leído en las redes. Prohibido olvidar. Si alguien tuvo justicia, si alguien tuvo razón para no olvidar, fue Dios. Ahora vuelvo a la pregunta del principio. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo que tú valoras más? ¿Qué es lo que tú atesoras más y cuidas más? Aquí hay una palabra que es fuerte, pero se las tengo que decir porque el Señor me tiene desde muy temprano. Y fíjense lo que dice el Señor de un pueblo así. Pero yo creo que ese pueblo debe ser otro, porque no creo que sea Venezuela. Fíjense lo que dice, Deuteronomio 32 del 4 al 6. Él es la roca, dice de Dios, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Pregunta el Señor en el verso 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Quien piense así, el Señor dice que es un loco y es un ignorante. Así le pagamos al Señor, pueblo loco e ignorante. Créanme, no me gusta predicar de esta manera. No me gusta hablar de esta manera porque venimos un domingo con miedo. Venimos un domingo a la iglesia con muchas preguntas.
venimos un domingo a la iglesia a buscar una palabra de esperanza, de aliento. Pero yo te quiero advertir que nos estamos acercando mucho al peligro. Cuando alguien le notificó al capitán del Titanic que estaba muy cerca de esas montañas de hielo llamadas iceberg, él no creyó. Él pensó que el barco era tan resistente que podía aguantar cualquier impacto. Y no fue así. Aquel mismo que dijo, ni Dios podrá hundir este barco. Nos estamos acercando al peligro. Y la palabra dice que el sabio ve el peligro y se aparta. Esta no es tu pelea, esta no es mi pelea. Somos ciudadanos naturales porque nacimos y vivimos en este país. Y Dios nos ha puesto aquí con un propósito. Por eso dice la palabra en el texto que leímos de Mateo 5, que somos sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, si perdiera su capacidad de salar, de dar gusto, de dar sabor a las cosas, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Un cristiano que aunque venga los domingos a la iglesia y venga a los cultos de oración, pero después lo ven quemando una mata o trancando una calle o quemando un caucho o sacándole la progenitora a un guardia. ¿Qué está salando? Nada. Para que lo salen está él. No sé si me explico. Tú eres diferente. El diablo te ha querido poner en el común, en el colectivo. El diablo te ha querido hacer ver que tú eres uno más del montón. Que tú no eres algo especial que fue comprado con la sangre del Cordero. Ayer compartía con mi familia en un desayuno que tuvimos en mi casa y compartíamos justamente esto. Déjame decirte que este tiempo que estamos viviendo de aparente injusticia, que no es más que dificultades que tenemos que vencer para conquistar esta tierra, y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. En el tiempo de Jesús, que era un tiempo donde el imperio romano oprimía al pueblo de Israel porque estaba cautivo, le dejaba conservar algunas de sus costumbres. Por eso aquel peloteo entre Pilatos y Herodes, no que es mío, que es tuyo, y finalmente Pilato se lavó las manos porque él decía que no era su jurisdicción juzgar a Jesús. Pero en ese tiempo de Jesús, cuando alguien por robarse una gallina podía ser enjuiciado y condenado a muerte, ¿y saben qué hacían con esas personas? Los colgaban en unos postes y los prendían fuego, vivos, muchos de ellos, para que alumbraran la entrada de Roma, hasta que la grasa corporal, que era la que mantenía la llama ardiendo en los cuerpos de ellos, se extinguiera. Así era en ese tiempo. Dígame usted si no era injusto lo que pasaba. Por eso cuando al Señor le llevan una moneda a los fariseos preguntándole, ¿hay que pagar el impuesto? Y el Señor muy sabiamente dijo, bueno, miren las dos caras. Que ven aquí la cara del César. Bueno, den al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Resulta que le estamos dando toda la cara al César. Toda nuestra atención está puesta en la cara del César. Y estamos olvidando que la moneda tiene otra cara, mayor, de mucho más valor, que es la cara de Jesús. Así que si el diablo te ha hecho sentir indigno, te ha hecho sentir que no tienes ni la vergüenza ni la cara para estar en este lugar, porque has cometido todas esas cosas, estoy hablándole a aquellos que lo han hecho. Bueno, déjame decirte que tienes razón. Pero hoy, a partir de en este momento, a partir de ahorita, tú vas a arreglar las cuentas con Dios. A partir de este momento, tú le vas a pedir perdón a Dios por todas esas cosas. Porque Él no fue a la cruz en vano por ti. El único Señor que está sobre tu vida es Dios. Es Jesucristo de Nazaret, no el diablo. Ese es el único que reina sobre tu vida. Bueno, parece que no. Porque no dijeron amén a eso.
Yo le decía al Señor esta madrugada, Señor, yo no sé cómo voy a hablar esto, no sé cómo voy a decir esto. Y el Señor me decía, solamente habla. Habla lo que te he dicho que hablaras. Hermano, aquí no hay nadie que escape a esto, porque ni yo que soy el pastor, ni yo que soy el pastor, y se lo confieso públicamente. Me da rabia las cosas que a veces veo. Me da rabia las cosas que a veces leo. Y no estoy hablando de que estoy a favor o en contra de uno o del otro. Pero estando yo de viaje, yo recuerdo que el miércoles de la semana pasada fue un día crítico, terrible para el país. Fue un día que todavía a las 12, 1 de la madrugada se podían escuchar los disparos en muchas partes del país. Y estaba en contacto con mi familia y me estaban diciendo las cosas. Estaba preocupado por cada uno de ustedes. Déjenme decirle que estaba muy preocupado por cada uno de ustedes. Veía gente que tiene oficinas, que tiene negocios, que tiene sus trabajos. Dios mío, ¿cómo van a hacer para llegar a su trabajo el día de mañana? ¿Hasta qué punto la vida de ellos está en riesgo? Yo no quiero tener temor de ninguna mala noticia. Y eso fue desencadenando un efecto de angustia en mí. El mismo Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní tuvo una angustia tal que su sudor eran como gotas de sangre, dice la Biblia. Y yo recuerdo que fuimos tan inteligentes que en el día habíamos comprado un tensiómetro electrónico para acá, para la iglesia, para tenerlo aquí. Y aquel que se sienta mal, bueno, le tomamos la tensión. Y yo recuerdo que cogimos ese tensiómetro y empezamos a chequeando la tensión, mi esposa y yo. Resulta que yo la tenía muy alta. Empezó en 15, 15.9, 16.10, 18.11. Me llegó a 22.12. Yo tengo mi propio aguijón, ¿no? Como Pablo. El mío es la tensión, tengo que cuidarme de ella. Y ya yo me había tomado la pastilla en la mañana y me tomé una segunda en la mediodía y me tomé una tercera en la noche y quería arreglar el asunto a punta de pastilla. Y no es así. Y recuerdo que yo le dije a mi esposa, bueno, vamos a ir. Yo no estaba angustiado ni estaba por fuera. Vamos a buscar una clínica o algo sin saber dónde y que me chequeen y a ver qué me ponen para ver si me bajan esto, porque lo que me puede dar es un infarto o un derrame cerebral, qué sé yo. Y cuando bajamos, salimos del ascensor, yo pensé, bueno, voy a preguntarle al señor que vigila aquí dónde puedo conseguir una clínica. Y le explico, ¿no? Mire, yo necesito una clínica para ir y chequear la tensión. Y me dice él, ¿y quién tiene la tensión alta? Le digo, bueno, yo. Me dice, no, hermano, en el nombre de Jesús esa tensión va para abajo. Me dio vergüenza, me dio vergüenza. Yo entre dientes le dije al hombre de Dios, le dije, yo soy pastor. Ajá, me dice, qué bueno, como queriendo decir, soy pastor y estás en eso, ¿no? Porque ese es el efecto, mis amados. El efecto es que tú te angusties cuando la palabra dice que el que cree en Él no tendrá temor de ninguna mala noticia. Ahora, vamos a imaginarnos esta escena. El Señor en la cruz. La noche que Él fue entregado, la noche que se despidió de sus discípulos en un acto similar al que vamos a hacer hoy. Él sabía, como lo dijo Pablo, yo sé que mi día, el día de mi partida está cercano. Él arregló las cosas con sus hijos espirituales. A cada quien le dio cuenta y a cada quien le asignó lo que él tenía que decir. A Pedro le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Cuando él va al huerto de Getsemaní y se arrodilla delante de la presencia de Dios, la palabra dice que, y él lo dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte.
Él sabía lo que iba a pasar. Luego cuando Judas le entrega y es hecho prisionero, desde allí empezó su calvario, su pasión, como le dice. Él estando allí en esa condición, como dice la palabra en Filipenses, que dejándolo todo, despojándose de todo, tomó forma de siervo y vino a la cruz. Entonces el Señor, en ese tránsito de ese sitio donde fue azotado, donde sus huesos quedaron al descubierto, donde le fue colocado un madero muy pesado, y él caminaba por esas calles empedradas de Jerusalén. En una oportunidad se cayó, sus rodillas quedaron sangrantes allí, y tuvo que venir un hombre, Simón de Cirene, que llamó a uno de los guardias para que lo ayudara a llevar esa cruz tan pesada. Llegó al sitio, al Gólgota, allí fue clavado en una cruz con un dolor terrible, me imagino yo. Pero él todavía no se negaba, él todavía decía, yo debo llegar hasta el final, yo no puedo quedarme aquí. Pilato en una oportunidad le dijo, di algo, yo tengo la capacidad de salvarte la vida. Y el Señor le dice, tú no tendrías ningún poder si no te fuera dado de lo alto. Él pudo muy bien decir, yo no tengo por qué cargar con esto. Cada quien que se las arregle como pueda. Cada quien que haga lo que quiera. Mas no fue así. Una vez colgado, puesto en el madero, la gente se burlaba de él. La gente hacía mofa de él. Caminando hacia la cruz, le escupían, le jalaban la barba, lo golpeaban. Mas él no decía nada, como dice el profeta Isaías, como oveja fue al matadero y no abrió su boca. Él sabía que había algo que conquistar. Él sabía que era más importante tu vida y mi vida que la vida de él mismo. Porque ese sí fue un verdadero líder. Una vez estando allá en la cruz, uno de los, para colmo de males, entre dos malhechores, entre dos malandros, como le decimos aquí. Quizás pudieron haber sido dos asesinos, pero uno se burla de él también. Si tú eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y si fuera poco, le clavaron una corona de espinas en su frente, con sus hilos de sangre por sobre su rostro. Un soldado se subió y puso una tabla allí que decía Rey de los Judíos. Este es el rey que ustedes decían que es, o que él decía que es. Aquí tienen a su rey. Satanás burlándose de él, como se está burlando de ti ahora también. Como te está haciendo creer que tú no vales nada, que tú no tienes por qué estar aquí, que tú debes estar en una guarimba por allí. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Qué pensará el Señor? Para esto yo di mi vida. Para esto yo entregué mi cuerpo para que fuera quebrantado. El apóstol Pablo decía, si no hay resurrección, en vano es nuestra predicación. ¿Qué pensará Dios? ¿Qué pensará Dios? Habiendo hecho de ti la obra maestra que Él hizo, habiéndote arrancado de las garras del enemigo cuando no te quería soltar, y ahora estás en una iglesia cristiana, ahora le estás alabando, ahora le estás adorando, pero te dejaste llevar por una corriente humana y estás ahora metido gritando consignas a uno de los bandos. Y déjame decirte
que ese bando quizás al que tú le estás gritando consigna, no son los buenos tampoco. Muchos de los que están allí firmaron el proyecto del matrimonio igualitario. ¿A quién estás defendiendo? Los otros no son unos santos tampoco. Porque hay malos, muy malos. Pero tú no eres así. Tú no eres de ese montón. Salte de allí, a los tales evita, dice el Señor. Quien se hace amigo del mundo se hace amigo de Dios, se hace enemigo de Dios. No puedes ser tibio. O eres frío o eres caliente. Es preferible que dice el Señor que fueras frío y no tibio, porque te vomitará de su boca. Tú tienes que fijar una posición. Si algún esfuerzo vas a hacer, es convocar ayuno y oración. Si algún esfuerzo vas a hacer que te quite el sueño, que te quite tu energía, que te haga temblar de emoción, es venir a la iglesia. Mira, esta iglesia está abierta todos los días. Y yo no me pongo bravo, me gustaría incluso venir a la oficina y encontrar a alguien arrodillado aquí en el altar. No importa que el aire esté apagado, mejor así que esté apagado, para que sudemos bastante. Buena falta que nos hace. En estos días me escribió alguien y yo aprecio mucho lo que me dijo. Me dijo, pastor, no suspenda más los cultos. El mundo tiene que ver que hay una iglesia abierta mientras el mundo se desmorona. El mundo tiene que ver que hay santos orando y clamando la presencia de Dios y que a ellos no les va a pasar nada. Digo, bueno, a veces tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Tenemos que ser un poco prudentes, pero qué bueno que pienses así. Ahora yo te pregunto otra vez, ¿qué es lo más importante para ti? En una oportunidad Mahatma Gandhi dijo, si se cumple lo de ojo por ojo, seremos una tierra de ciegos. La palabra dice ciertamente en Mateo 5:38 al 48, y voy a pedir que me acompañen a esa hermosa palabra. Porque estamos haciendo todo lo contrario a lo que nuestro Señor nos dijo que hiciéramos. Capítulo 5, perdón. En ese mismo capítulo de entrada que vimos, pero ahora en el verso 38, dice la palabra así, lo mismo que decía Pablo en Romanos 12. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Bueno, imagínense ustedes, ¿cuántos desdentados no hubiéramos ahora? Y además, tuertos. Ay, qué bonito. Tuertos y sin dientes. Pero yo os digo, dice el Señor, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persigan. Para que seáis, ¿qué? ¿Para que seáis qué? ¿De quién? ¿Que está dónde? Que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y agrega aquí, ¿no? El 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Miren, mis amados, si quizás a quien tú perdones
no le haga nada, no le pique ni coquito. Pero a quien más beneficia el perdón es a quien otorga el perdón. El Señor no te está diciendo que perdones para que aquel se componga o para que aquel, además dice que ascuas de fuego vas a hacer sobre su cabeza. ¿Sabes qué es un ascua de fuego? Un ascua de fuego, imagínense un anafre lleno de brasas prendidas y que usted se lo coloque en la cabeza a alguien. Eso es ascuas de fuego, un anafre prendido en la cabeza de alguien. Cuando usted le perdona algo a alguien, le está poniendo un anafre en su cabeza. Así que si usted quiere ver correr a su enemigo, póngale un anafre en su cabeza. Eso significa ascuas. Cuando nosotros perdonamos a alguien, nos quitamos esa carga, ya no es nuestro problema, es problema de Dios. Es la pelea de Dios. Él dice que Él va delante de nosotros cual poderoso gigante. Si queremos conquistar esta tierra y el enemigo se está moviendo para que no lo hagamos, pero a quien está destruyendo es a tu vida espiritual. ¿Cómo hago yo, pastor, para no sentir lo que siento? No es fácil. No hay una fórmula mágica para eso. Pero sí te puedo decir una cosa, mantente conectado con Dios y te desconectarás del mundo. Busca a Dios, ora a Dios, lee su palabra, ven a la iglesia, ofrécete en muchas de las cosas que la iglesia necesita de siervos. Y el enemigo tendrá que dejarte, porque va a decir, con este no puedo. Voy a buscar a otro más débil, voy a buscar a otro que esté empantuflado un domingo viendo la iglesia por internet, porque no quiso venir a la iglesia. Voy a buscar a otro que quizás cuando se ponga a leer la Biblia le dé sueño. Voy a buscar a otro que cuando se pone a orar, bosteza. Yo no creo que aquí haya alguien así, no creo. No sé, me resisto a creer que haya alguien así aquí. ¿Verdad que no? Ponte de pie. Yo sé que este mensaje quizás no sea muy simpático, quizás no sea muy alegre, pero lo único que yo quiero dejar establecido es tu identidad como cristiano. Tú eres un siervo, tú eres una sierva de Dios. Yo no te estoy diciendo que no reclames tus derechos. Tú tienes derechos que están consagrados en la Constitución de este país como en cualquier país organizado. Pablo, cuando podía y cuando debía, hacía valer sus derechos como hebreo, de hebreos decía él, o como romano. En una oportunidad tuvieron que suspender el castigo cuando se dieron cuenta que Pablo era romano. Y el mismo rey, el mismo procónsul de allí dijo, pero ¿por qué no me dijeron nada que este hombre era romano? Tiene derechos. Tú tienes derechos. Pero una cosa es reclamar tus derechos y otra cosa es hacer que los demás no puedan reclamar sus derechos porque tú no se los permitas. Tú tienes derechos. ¿Sabes cuál es tu gran derecho? La vida eterna. Tú tienes derecho a habitar una mansión que ya Él te preparó. Tú tienes derecho a sentarte a la mesa del rey y comer la comida del rey. Tú tienes derecho a andar con la frente en alto porque tú eres una obra adquirida por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo quiero hacer esta oración y quiero que tú ores conmigo. No le creas la mentira al diablo de que no puedes tomar la Santa Cena hoy, a menos que tú decidas mantener la misma postura y no considerar lo que hoy has escuchado. Pero ahora es el momento de ponernos a cuentas con Dios. Pon tu mano en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hemos venido delante de tu presencia, Dios, para clamar, oh Dios, que tu gloria descienda sobre este lugar, Señor.
Padre, reconocemos que nos hemos desviado a una, como dice tu palabra, Señor. Que cada quien se apartó por su camino. Pero en este momento, Señor, reconocemos que te hemos fallado, Señor. Reconocemos que no hemos interpretado los tiempos. Reconocemos, Señor, que esta dificultad, que esta crisis que atraviesa nuestra amada Venezuela no es más que una oportunidad para tu pueblo. Reconocemos que no hemos sabido alumbrar para que el mundo, para que Venezuela toda conozca y te dé gloria a ti, Señor. Reconocemos, Señor, que nos hemos plegado, que nos hemos adherido al colectivo, a lo que el mundo nos ha dicho, Señor. Ciertamente amamos este país. Ciertamente, Señor, si hemos de dar nuestra vida por él, la daremos, Señor, para que tu nombre sea establecido como sobre todo nombre sobre este país. Por eso nos tomamos de la palabra que dice en el Salmo 33:12, bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová y cuya posesión es de Él, porque te pertenecemos, Señor. Padre, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos como pueblo, perdónanos como familia, perdónanos como padre, perdónanos como pastor, Señor. Perdónanos como servidor. Perdónanos, Señor, como una de tus ovejas. Perdónanos como habitantes de Venezuela, Señor. Así como le diste la victoria a Gedeón con 300 soldados en contra de miles, nos darás también la victoria a nosotros, Señor. Porque el enemigo será derrotado. Porque el enemigo de las almas será derrotado en Venezuela. Porque este país florecerá. Porque en este país reinas tú, Señor. Y nosotros que somos tu pueblo, que somos tu ejército, nos encargaremos de que así sea, Dios. Pero si tu presencia no va delante de nosotros, no nos muevas de este lugar, Señor. Necesitamos tu presencia. Necesitamos tu presencia en nuestros hogares. Necesitamos tu presencia en nuestros trabajos. Necesitamos tu presencia en la iglesia. Necesitamos tu presencia en donde quiera que estemos, Señor. Oh Dios, solamente por gracia, Dios. Solamente por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Permite que hoy podamos sentarnos a tu mesa, Dios. Permite, Señor, que la sangre que tú derramaste en la cruz, el sufrimiento que tú tuviste, Señor, no haya sido en vano. Porque lo más precioso para nosotros es nuestra salvación. Es lo que más vale, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si este mensaje ha impactado tu vida, yo te invito a que hagas la más grande decisión que has podido haber tomado hasta ahora. Invita a Jesús a tu corazón. Dile así: Señor Jesús, te invito hoy a mi vida. Límpiame de todo pecado, de toda obra muerta. Reconozco que he sido pecador, pero también reconozco que moriste en la cruz y al tercer día resucitaste, y que hoy estás sentado a la diestra del Padre. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida, y que si parto hoy de aquí, iré a tu presencia a morar eternamente para siempre. Te recibo en mi corazón. Amén y amén. Asimismo te invito para que nos veas y busques toda la información en nuestra página web www.oasisdepaz.org. Allí encontrarás toda la información, horario de cultos, reuniones y todas las actividades que hemos preparado especialmente para ti. Porque Dios te ama y yo también. Bendecido.